Hola a todos y bienvenidos al serial del crimen. Existe la pregunta, ¿qué tanto puedes cambiar por una ruptura? Algunos deciden ir al gimnasio, otros se centran en estudiar y algunos se centran en trabajar. Pero en este caso, desató un sanguinario gusto de víctimas infantes, adolescentes y adultos jóvenes, que incluso logrando volver con esta pareja, la relación se tornó cada vez más tóxica y el escape sería manejar por la autopista y seguir con este fetiche sangriento. Hoy les traigo la historia de Patrick Kearney, el asesino de las bolsas de basura. Asimismo, es el primero de los videos de una saga de uno de los colectivos que atormentó los años 70 y 80 en Estados Unidos, llamados los Freeway Killers. Sin más preámbulos, que comience el crimen. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Patrick Wade Kearney nació el 24 de septiembre de 1939, siendo el mayor de 3 hijos, criándose en una familia razonablemente estable de clase media. Cuando era niño, delgado y enfermizo, a menudo era blanco de matones de la escuela, quienes lo golpeaban con frecuencia y lo reprendían llamándolo afeminado. En su adolescencia se volvió retraído y tenía fantasías de cómo eliminar a sus enemigos personales quitándole la piel. Además, desarrolló fantasías en torno a la dominación y comenzó a practicar actos bizarros y románticos con animales cuando solo tenía 13 años. Patrick se licenció en ingeniería y trabajó para una empresa proveedora de las fuerzas aéreas norteamericanas. Allí conoció a David Hill, con quien empezó una tormentosa relación sentimental. David estaba casado con una mujer, pero llevaba una relación prohibida y excitante al mismo tiempo con Patrick. Estos celos y las continuas discusiones llevaron a la pareja a la ruptura y que David se reconciliara con su esposa. Esta separación supuso el detonante principal para el inicio de la historia criminal de Patrick al sur de California y México, cuyo primer crimen lo perpetró en 1962. La víctima elegida tenía 19 años. Kearney había convencido al hombre para que lo acompañara en su motocicleta a un área apartada en las afueras de Indio, California. Cuando llegaron, Patrick le disparó en la cabeza y realizó actos sexuales con el cuerpo inerte. Se desconoce si alguna vez encontró el cuerpo, pero Patrick efectivamente confesó haber cometido este asesinato y 2 más durante 1962. La segunda víctima fue el primo menor de la primera víctima, quien había presenciado cómo Patrick se alejaba con la primera víctima. Tras reconciliarse con David, el año siguiente tuvo una larga época de enfriamiento sin buscar víctimas, hasta 1967. Aquí disparó, sometió, quitó la piel y dividió en partes a un hombre al que asaltó en su propia casa. Según Patrick, una de sus víctimas, cuyo nombre se conoce como George, fue atraída a su vehículo en San Diego y llevado a su casa. Sacó su arma y le dio en la cabeza momentos después de entrar a la casa. Luego lo llevó a su baño y ahí le quitó la piel. Lo dividió en partes en la bañera con un cuchillo X-acto. Patrick esta vez extrajo la bala de la cabeza para asegurarse que no se le atribuyera el asesinato. Luego lo enterró detrás de su garaje. Patrick no mató durante más de un año después de este asesinato, principalmente por temor a las autoridades investigaran sobre la desaparición de George. Años más tarde, aún no se ha descubierto la identidad de esta víctima, además de solamente el nombre George. A medida que pasó el tiempo, Hill y Patrick comenzaron a discutir más a menudo. Patrick salía a dar largos paseos solitarios en su auto o en su camioneta. Para poder bajar su enojo, volver a su hogar y llevar la fiesta en paz, recogía a jóvenes de las autopistas o jóvenes de bares gay para así poder quitarle la vida. Kearney sentía una gran atracción a los cuerpos sin vida y en general era coherente en la forma en que asesinaba a sus víctimas y se deshacía de sus restos. Si bien es cierto que algunas de las víctimas fueron de 5 y 8 años, a los que engañó para que subieran en su automóvil, la realidad es que la mayoría, es decir, más de una veintena, eran jóvenes y adolescentes dedicados a la prostitución y que regentaban bares gay o zonas de cruising de Los Ángeles. Al ser de complexión delgada, Patrick se vio obligado a recurrir a un sistema para someter a sus víctimas, que era poco probable que fallara,
o creara situaciones que pudieran ponerlo en peligro físico o causar una exposición no deseada a las autoridades. No era sádico, no infligía dolor a sus víctimas, prefirió la rapidez y la eficacia. Si bien Patrick confesó más tarde haber dividido los cuerpos de sus víctimas por curiosidad, lo hizo siempre post-mortem, ya que él no quería infligirles ningún sufrimiento. Con el tiempo, Patrick perfeccionó enormemente su modus operandi, lo que le permitió llevar a cabo sus crímenes de manera mucho más eficiente y frecuente. A partir de 1974, se estima que Kearney cometió asesinatos casi mensualmente, después de recoger a sus víctimas en la autopista o en bares gay. Patrick normalmente les disparaba en la sien, encima de la oreja, con una pistola Derringer. Con su mano derecha, mientras conducía su auto, con la izquierda monitoreaba simultáneamente la velocidad del automóvil. Esto era para poder evitar exhibir cualquier comportamiento inusual ante posibles testigos. Después de quitar la vida a sus víctimas, los subía en el asiento del pasajero y conducía a un área apartada para poder abusar de los cuerpos sin vida. Después del acto, los dividía con una sierra para metales antes de deshacerse de ellos en varios lugares, como cañones, vertederos. A lo largo de las autopistas, generalmente usaba bolsas de basura industriales. En algunos casos, también los arrojaba en el desierto para los animales carroñeros. Patrick a veces era como un vampiro, los dejaba sin sangre para eliminar el olor y a veces también los bañaba las partes divididas una por una para poder minimizar la presencia de sangre y eliminar evidencia de huellas dactilares. A veces Patrick golpeaba a sus víctimas después de muertas. Las golpeaba estos cuerpos inertes como un ejercicio catártico y un medio por el cual podía desahogar efectivamente la ira reprimida y poder regresar a casa y ya no discutir con su pareja, presuntamente según algunas fuentes. A menudo, las víctimas se parecían a las personas que le habían acosado en su infancia. Una de las víctimas más joven era Ronald Dean Smith, de 5 años, quien desapareció en Lenox, California, el 24 de agosto de 1974. Su cuerpo fue descubierto en el condado de Riverside el 12 de octubre de 1974. Merle Ondo Chains, de 8 años, de Venecia, desapareció el 6 de abril de 1977, mientras supuestamente andaba en bicicleta en las cercanías del lugar de trabajo de Patrick. Patrick afirma haber practicado la asfixia, llevado su cuerpo a casa durante la noche y luego haber eliminado los restos en el Bosque Nacional Ángeles, junto a la autopista Ángeles Crest, aproximadamente a 11 millas del norte de Altadena. Chains fue descubierto el 26 de mayo de 1977. El 16 de junio de 1976, Patrick le quitó la vida ahora a Michael Craig McGee, de 13 años, de Redondo Beach. Los registros confirmaron que McGee tenía un largo historial de delincuencia juvenil. Patrick afirmó haber recogido a McGee, quien hacía autostop cerca de Lenox. Según la policía, Patrick se había hecho amigo del niño y lo invitó a asistir a un viaje de campamento durante un fin de semana. Patrick afirmó haber percibido a McGee como una amenaza potencial y le disparó sin previo aviso después que McGee se jactara abiertamente de sus hazañas criminales y preguntara sobre la presencia y ubicación de alarmas antirrobo en la casa de Patrick. Más tarde, cuando lo entrevistaron los detectives, Patrick dio a entender que había destruido los restos y afirmó lo siguiente: me deshice del cuerpo, nunca lo van a encontrar. Cuando su ola de asesinatos estaba en su apogeo, las extrañas tendencias de Patrick pasaron desapercibidas. Sin embargo, el propietario de una tienda de comestibles local llamado Jerry Stevens notó que Patrick compraba con frecuencia cuchillos de carnicero, después de examinarlos y preguntar sobre la calidad del acero. Stevens también describió a Patrick como un solitario, con una inquietante sensación de tranquilidad. Otra víctima sería Otis LaMay, de 17 años, a quien le robó la vida el domingo 3 de marzo de 1977, aproximadamente a las 5:30 de la tarde de ese mismo día. LaMay le había dicho a su vecino que iba a ir a Redondo Beach para reunirse con un hombre llamado Dave, a quien había conocido en un gimnasio local. De hecho, se trataba de David Hill, quien le había dado a LaMay la dirección de la casa de Kearney. Hill estaba ausente cuando llegó LaMay, por lo que Patrick lo invitó a mirar televisión hasta que Hill regresara. Sin provocación, Patrick impulsivamente tomó su pistola y le dio a LaMay en la nuca. Más tarde, Kearney lo dividió y arrojó los restos en el desierto.
Los restos de Lamai fueron encontrados el 18 de mayo de 1977. Mucho ojo a esta edad. De hecho, la policía había estado en la casa de Patrick para la investigación de Lamai antes del secuestro y asesinato de otra víctima llamada Chance. La policía pronto descubrió que había visto a Lamai en compañía de Patrick y Hill. Se emitieron órdenes de arresto para tanto Patrick y Hill el 3 de junio. Patrick renunció a su trabajo y los dos huyeron al Paso, Texas. Las familias de los fugitivos los persuadieron para que se puedan entregar. Patrick se entregó en la oficina del sheriff del condado de Riverside el 1 de julio de 1977, junto con Hill. Patrick, para poder proteger a Hill, hizo una confesión completa, admitiendo inicialmente un total de 28 asesinatos y posteriormente 7 más. Esto lo hizo tanto para proteger a Hill y para poder evitar la pena de muerte. Durante el juicio, celebrado a finales de 1977, David Hill, novio del acusado, fue absuelto de cualquier cargo, mientras que Patrick fue condenado tanto en esta audiencia como en las posteriores efectuadas en febrero de 1978, todas con el resultado a cadena perpetua. La justicia tan solo logró demostrar 21 asesinatos de los 28 iniciales, porque para el resto no pudieron obtener evidencias físicas fiables y así poder acusarlo. De este modo, el asesino de las bolsas de basura fue enviado a la prisión estatal de Mullet Creek, California. Su declaración de culpabilidad le valió salvarse de la pena de muerte. La policía está segura de que Patrick fue responsable de otros 7 asesinatos que había admitido, pero carecían de pruebas físicas para poder acusarlo. Patrick aún sigue encarcelado en la prisión estatal de Mullet Creek, California. Aún así, con más de 80 años, mantiene la esperanza de salir algún día de la cárcel y vivir en libertad. No hay más que comprobar los informes del Departamento Correccional y Rehabilitación de California, que dicen que desde 1984 hasta 2012, el preso número B88913 ha pedido hasta en 8 ocasiones audiencias para la libertad condicional. La Junta Penitenciaria siempre se las ha denegado, aunque todavía le queda una última esperanza en enero de 2027. Hoy que subo el video es 2024, así que no olvides darle clic al pulgar arriba, suscribirte y darle también a la campanita para que el canal siga, y en 2027 subir todo el detalle si Patrick logró conseguir su libertad o no. Dime, ¿tú crees que al salir podrá controlar sus instintos? ¿Será tan anciano que no volverá a cometer un crimen? Porque recordemos que su modus operandi fue ideado para que en inferioridad de condiciones de un cuerpo débil y enfermizo poder cometer el crimen. Pon tu opinión en comentarios si crees que saldrá y podrá tener una vida normal. Y por último, no olvides que también serás notificado del próximo video de unos días de otro de los integrantes de los Freeway Killer. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream.